clase que se tenía o que se tiene programada, que es en este caso planificación y control financiero. Ya, sí se escucha. Conforme han ido avanzando los temas, hemos ido hablando, o bueno, han ido hablando, desarrollando el tema de lo que es organización, planificación, ¿no es cierto? Y va la pregunta, a ver, ¿qué es planificación? A ver, ¿dónde están mis alumnos? A ver, ¿quiénes han sido mis alumnos? Nayeli, ¿qué es planificación? Ay, ya, doctora, cuando planificamos hay que tener un plan estratégico para o sea, para nuestro centro de salud, ¿no? Son las Ya, pero medidas. ¿qué es planificar? La acción en sí, ¿qué es planificar? Doctora, cuando se toma diferentes decisiones de acuerdo a los cursos, o sea, de acuerdo a nuestras fortalezas, las debilidades. Ya, muy bien. Ya, y de ahí se hace lo que tú justamente mencionas, un plan, ¿no es cierto? Gracias, Nayeli. Entonces, es importante que hay conceptos, chicos, que ya se deben ir marcando. Ustedes están haciendo una segunda rotación, entonces se sobreentiende que hay conceptos que ya los tienen claro, como lo que es organizar, lo que es dirigir, en este caso lo que es, ¿cómo se llama? Planificar, porque ya han tenido que verlo, sino que ahora solamente nos vamos a enfocar en lo que es la parte financiera. Entonces, para esto, primero, como bien dijo Nayeli, el proceso de planeación y el control financiero va a tener un punto de partida y en este caso tiene que ser muy estratégico para la empresa. Aquí tenemos que ver cómo o a qué cosa va a apuntar nuestro negocio y sobre todo si hablamos del tema financiero, tenemos que pensar en qué, en metas, en qué cosa a qué cosa vamos a apuntar nosotros para ir creciendo, obviamente no solamente como centro, en este caso vamos a hablar porque más que todo los temas van dirigidos a manejos de empresas, ¿no? De cómo yo voy a hacer crecer mi empresa, qué cosa es, qué metas me voy a poner, porque no es que yo agarre y coloque una empresa y a ver qué sucede, no, o sea, sobreentiende que yo para esto, ¿qué he tenido que hacer? Un estudio de mercado, he tenido que ver cuáles son mis competencias, como dice su compañera, cuáles son mis fortalezas, cuáles serían mis debilidades, y según eso, empezar a hacer el plan, lo que me voy a proyectar y las metas a las que espero, ¿cómo se llama? Llegar, ¿no es cierto? Y para esto, obviamente, pues voy a elaborar mis planes, voy a implementarlos y lo principal, voy a hacer la revisión de estos para ver cómo son sus resultados, porque a veces todo se queda en implementar, pero no se hace un seguimiento, no se hace una supervisión o no se hace la revisión adecuada. Entonces, ¿qué es la planificación financiera? Es la reunión, es clasificar, analizar e interpretar la parte, ¿cómo se llama? Financiera que se tiene en una empresa, con el objeto de formar un plan combinado de las necesidades financieras, así como de las probables consecuencias financieras de las operaciones. Recuerden que a mí me pueden dar un capital y yo tengo que saber cómo lo voy a invertir, cómo lo voy a manejar. Puedo tener ganancias como puedo tener pérdidas, pero lo que tengo que evitar justamente son el tener pérdidas. Ahora bien, la planificación financiera, dice, es un aspecto importante de las operaciones de la empresa porque proporciona rutas que guían, coordinan y controlan las acciones de la empresa. ¿Para qué? Con la finalidad de lograr los objetivos que yo me haya planteado. Ahora, ¿qué es el control? Fase en la cual se implantan los planes financieros. El control trata del proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere para garantizar la adherencia de los planes y la oportuna modificación de los mismos debido a cambios imprevistos. Efectivamente, ¿no? Nayeli nos mencionó, hace un plan de manera anual.
planes hacemos en todo tipo de aspectos, pero mi plan financiero también lo hago ya prácticamente finalizando el año a lo que me voy a proyectar, por ejemplo, para el 2026. Yo puedo tener un plan muy bien elaborado, pero pueden haber situaciones en las cuales me, en cuanto a la parte financiera yo tenga estipulado un gasto que de repente haga de manera mensual, ¿no? Y que sin embargo puede verse afectada por cambios imprevistos. Por ejemplo, como lo que pasó con el tema de la pandemia. Nadie estuvo preparado y el gasto que tuvimos, en este caso, para lo que no estábamos preparados, eran los EPPs. ¿Y por qué? Obviamente, bueno, porque no utilizábamos EPP solamente para algunas zonas de repente de riesgos, ¿no? Por el tema de bioseguridad, pero ¿qué empezó a pasar? El tema de los EPPs, el tema de los oxímetros, de las mascarillas, del alcohol, todo empezó a subir. Tuvo una demanda, ¿no? Un costo muy elevado, el cual nosotros no esperábamos. Entonces, eso sí desequilibró bastante el tema financiero. Entonces, para que se vea que siempre hay que tener, como se dice, una parte extra pensando en una situación adversa que se nos puede suscitar en el camino. Bien, la brecha de la planeación. Nosotros cuando hacemos nuestra planeación, primero tenemos que ver dónde nos encontramos, yo como centro de salud, en qué situación estoy. De repente no tengo mucho paciente, mis ganancias son pocas, los asegurados no vienen, ¿no? Tengo que ver la información y justamente evaluar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Veré mis estados contables, el contador se sentará a decirme, doctora, esto es lo que está sucediendo, usted actualmente cuenta con estos ingresos, ¿no es cierto? De repente estos ingresos no están siendo como usted desea, no se está obteniendo las ganancias que se esperaba de repente con algo extra que puso, ¿no? Y lo principal, ¿a dónde quiero apuntarme yo? Eso es algo que de repente también incluso lo vieron cuando se tocó el tema de la visión o misión. Es bien claro lo que yo quiero apuntar. Yo quiero ser el mejor centro de salud en la región Tacna. Ya. ¿Qué va a implicar eso? Que tenga que tener los recursos necesarios, que tenga que ofrecer a la población una buena cartera de servicio, porque se sobreentiende que yo hice una evaluación y vi cuáles son mis necesidades, ¿no es cierto? Cuáles son mis debilidades, qué necesita mi población. De repente por ahí no solamente se debe abastecer con un médico general, no, necesito especialistas. Tengo muchas enfermedades DNT y necesito de repente colocar un cardiólogo. Entonces, hago mi requerimiento, no coloco a mi cardiólogo y de repente eso es lo que yo estoy ofertando a esos pacientes. Entonces, eso es más o menos para que se vea a lo que voy a ir trabajando y qué va a demandar este nuevo especialista. Los pagos, pagos por turno, me convendrá tenerlo por turno o todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un ingreso que yo voy a considerar, el cual no lo tenía estipulado desde un inicio. Los insumos que va a utilizar, de repente necesita un eco, un electro, qué sé yo. Entonces, todo lo que va implicar el tener a un nuevo recurso, pero ¿por qué? Porque yo me quiero posicionar en un cierto lugar, de repente entonces necesito invertir, ¿no? Es como cualquier empresa, ¿no? Siempre hago la comparación y digo, ustedes tienen una empresa, un producto y tienes que invertir, tienes que arriesgarte, porque es así. Si lamentablemente en el camino vemos que no nos fue bien con el especialista, empezamos a hacer lo que decíamos hace rato. No solamente es implementar, sino supervisar. ¿Qué cosa está pasando? ¿Por qué la población no tiene aceptación? Entonces, de repente, porque las consultas son caras, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir evaluando en el camino. Luego vemos el tema de los sistemas de información. El punto de partida es la planeación. Nos dice que nosotros tenemos que ver nuestro medio externo, el mercado externo. Tengo, por ejemplo, ¿qué competencia tengo acá yo? Solidaridad. Solidaridad que me ofrece especialistas. ¿A qué costo? Entonces, eso, por ejemplo, yo lo voy a ir analizando. En cuanto a la parte interna, veré pues cómo está mi empresa, mis variables controlables, el precio que yo manejo, el producto que yo ofrezco, en este caso lo que es los servicios de salud, y cómo están distribuidos, ¿no es cierto? Tendré que ver, por ejemplo, las variables incontrolables, que son el ambiente político, la competencia, que es algo que yo no lo voy a manejar, y el clima económico. Muy bien, ¿y cuál es la importancia de realizar la planificación financiera? Uno, que la planificación del efectivo consiste en la elaboración de presupuestos de caja.
Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presentan las utilidades, la empresa está expuesta al fracaso. Pese a que yo pueda tener todo bien trabajado, ¿puedo estar expuesta al fracaso? Sí, si no hago un buen manejo de la parte contable de mi centro de salud o de la empresa. La planificación de utilidades se obtiene por medio de los estados financieros pro forma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos, de activos, pasivos y capital social. Los presupuestos de caja y los estados pro forma son útiles no solo para la planificación financiera interna, forman parte de la información que exigen los prestamistas tanto presentes como futuros. ¿Cuál va a ser los procesos de planificación financiera? ¿Qué fin tiene? Especificar metas y objetivos. Medios, elegir políticas, programas, procedimientos, prácticas que me van a permitir que lograr los objetivos planeados. ¿Qué recursos voy a utilizar? Determinar tipos y cantidades de recursos necesarios, de dónde se van a originar y a dónde se van a asignar. Aquí los recursos, ojo, pueden venir todos los servicios, enfermería, psicología, y voy a tener que yo evaluar qué necesidades tienen o qué cosa yo voy a de repente implementar o fortalecer, ¿no? Entonces, voy a analizar, voy a sentarme con el contador. Estos son los ingresos que usted tiene, doctora, de manera mensual. Podría hacer este gasto, pero no le voy a dar, pues, obviamente, a toditos, ¿no? Yo tengo que ver a quién le voy a asignar, quién veo que de repente me va a producir o voy a tener los ingresos que requiero, ¿no? Y esa va a ser la asignación que yo voy a determinar ¿cómo se llama? ¿A quién voy a dirigir el recurso financiero? La realización, delinear los procedimientos para tomar decisiones, así como organizarlos para ejecutar el plan. Y el control va a ser delinear los controles para detectar los errores, así como para prevenirlos y, sobre todo, corregirlos. Les vuelvo a repetir, siempre nos quedamos en la implementación. Lamentablemente no se piensa cómo prevenir o no se corrige y ahí viene después el tema del desfase, el tema de los, de repente, del desbalance que hay en cuanto a lo que son ingresos y egresos. Son más los egresos, las salidas del dinero, que los ingresos y lamentablemente a veces no se puede manejar después eso. Luego, ¿qué objetivos tiene la planificación? Primero, quiero minimizar el riesgo, ¿no es cierto? El tema de tener pérdidas. Debo aprovechar las oportunidades. De repente por ahí hay un ingreso que puedo tener, puedo hacer algunas evaluaciones ocupacionales, puedo hacer campañas de salud, obviamente sin tocar el tema del SIS, chicos. Ustedes saben que yo tengo por ingresos, los centros de salud tenemos en su 90%, la mayoría es SIS. Entonces es un dinero que nos llega en dos bloques, en dos tramos, pero que yo lo tengo limitado para gastar. Entonces, ¿qué es lo que necesito generar? Recursos propios. Entonces, ahí es donde yo aprovecho las oportunidades. Una campaña, voy a pagar, ¿no? Y el paciente va a tener que pagar. Más que todo orientado para los que no tienen SIS, ¿no? Y de repente, el colocar un especialista que vea que va a tener movimiento, ¿no? O algún otro servicio que no cuente el establecimiento y lo haga no mediante el SIS. Lo otro es aprovechar los recursos financieros, ¿no? Saber cómo distribuirlos. No es llegar y que les llegue el dinero y les vuelvo a poner el ejemplo. Todos los servicios tienen necesidades y yo ya, a todos se les da. No, hay que saber manejar, hay que saber ver qué necesidad tiene prioridad e ir dejando las otras poco a poco. Decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación buscando un mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. Ayudar a identificar los objetivos de la empresa. Tengo que tener bien claro a dónde voy. Por el camino me desvío y voy a hacer gastos innecesarios. Entonces, nunca me debo salir del objetivo que me he planteado desde un inicio. Y establecer las acciones necesarias para que la empresa logre sus objetivos financieros. Existen tres razones de peso para que las empresas dediquen tiempo, energías y recursos para elaborar planes financieros. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que trazar planes financieros? Uno nos dice, por ejemplo, tenemos que pensar qué opciones existen. Se debe pensar si la empresa tiene oportunidades de aprovechar las ventajas que posee aplicándola en áreas de actividad totalmente nuevas. Lo que les decía, mi centro de salud no tiene especialistas. Plum, hago el esfuerzo de colocar un especialista. Mi centro de salud, estoy viendo que no tiene rayos X. Veo un convenio, pero también tengo que ver la aceptación de que la población va a querer pagar
los 30 soles, por ejemplo, que se cobra por una placa, porque yo tengo que ver ahí también mi ganancia con la empresa que voy a hacer el trato, ¿no es cierto? Luego, nos dice la planificación de contingencias. Les puse el tema, ¿no? Lo de COVID, que a todo el mundo descuadró, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, en su momento, quien estaba de gerente supo tener, como decía él siempre, siempre que tener un colchoncito para cualquier situación. Se nos presentó el tema de COVID y gracias a Dios se pudo ver el tema. Y lo voy a mencionar, no solamente de los EPPs, sino que el personal teníamos que estar prácticamente 12 horas en el establecimiento de salud y también se pudo manejar el tema de los refrigerios. Entonces, eso es de un gerente, pensar no solamente en gastar, como de repente algunos lo hacen, ¿no? Por satisfacer las necesidades del personal, ¿no? Sino también ver, o como se dice, guardar pan para mayo. Entonces, algo que a veces siempre le discutían a un gerente que tuve, ¿no? De que por qué se guardaba el dinero. Y justamente, miren, o cosas de la vida, pasó el tema de la pandemia y nosotros lo pudimos pasar bien. Tuvimos los EPPs necesarios para esos 2 años que estuvimos y gracias a Dios, si por AOB hubo un personal que se enfermó, no fue por el centro de salud, sino obviamente en la parte familiar o en la calle. Entonces, el tema de bioseguridad, nuestro gerente se preocupó porque no tuviéramos ningún tipo de riesgos. Tuvimos el alcohol, el tema de los guantes, nuestras mascarillas, todo. Estuvimos muy bien equipados y bien salvaguardados para justamente pasar la pandemia. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de contingencias. Siempre hay que tener una reserva, porque puede pasar algo y supongamos que si sus ingresos son el SIS les va a decir, no puedes gastar para esto, no puedes gastar para esto, no puedes gastar para esto. ¿De dónde sacan el dinero? Porque no podemos dejar a la población afectada y tampoco obviamente al personal. Entonces, siempre tenemos que pensar en un plan de contingencias y si se nos presentara esta situación, acá está el dinero que podríamos mover. Y finalmente, imponer coherencia. Se debe asegurar que los objetivos de la empresa sean coherentes entre los planes de crecimiento y las exigencias financieras. Vuelvo al tema. Si yo sé que mi ingreso es tanto, yo no voy a, pues, ya, tal servicio necesita una enfermera, el odontólogo necesita otro. No, por más que puedan necesitar, yo tengo que ser coherente en relación a mis gastos, porque en ese momento puedo tener el recurso. ¿Y qué va a pasar si sigo pagando lo que estoy pagando a 2 personas cuando solamente debí pagar una? Voy a llegar a diciembre y ¿qué le voy a decir al trabajador? Espérame hasta el otro año y te pago los 3 meses que te debo. No, eso es algo que nosotros no podemos ver. Lo otro son que tenemos unos elementos para lo que es la planificación financiera. Lo que dicen, por ejemplo, las entradas. ¿Qué son las entradas? Donde vemos los estados financieros actuales. Todos los meses, nosotros y obviamente todos los centros de salud, que son CLAS o no CLAS, tienen reuniones en las cuales el contador nos presenta lo que son los ingresos, las salidas, obviamente los pagos que se tienen, ¿no es cierto? Por parte del establecimiento. Entonces, para los que tenemos CLAS todavía, nosotros aprobamos esos gastos. Sí, es dable, sí se puede gastar esto, no se puede gastar esto, o la pregunta, ¿por qué están gastando esto? Esto es algo nuevo. Y evaluamos justamente las ganancias y las pérdidas que se tienen. Entonces, a veces cuando se contrata un personal, nos proyectamos hasta fin de año y sacamos cuenta, no, esto no va a alcanzar. Entonces, ¿sabe qué? Lamentablemente va a tener que prescindir de el trabajo de esa persona. Acá no podemos ser, uy, me cae bien, uy, no, pobrecito, tiene familia. Lamentablemente, chicos, vuelvo a repetir, salvo que salga el dinero de su bolsillo, bueno, contraten a quien puede, pero uno tiene que analizar bien, bien en cuanto es la parte financiera. No es lo mismo, ¿no? Que de repente la red de salud me mande a alguien con un presupuesto asignado a que yo tenga que contratar a esta persona. Y lo mismo pasa con los gastos. Miren, y eso ya lo van a ver más en otra clase, que son elementos y costos. O sea, el dejar las computadoras prendidas, el gastar la luz, el gastar las hojas, todo eso tiene un gasto. Entonces, a veces, como no es tuyo, gastas, rompes, vuelves ¿cómo se llama? A gastar la impresora, gastas las hojas que se te dan un millar en 15 días.
Entonces, no tenemos los cuidados respectivos. Entonces, nuestra empresa, nuestro centro, lo tenemos que cuidar como que si fuera nuestro. ¿Para qué? Para minorar gastos. Porque a veces son gastos que se tienen, sí, mensualmente, pero la idea es que nosotros tratemos de aprovechar y esos gastos nosotros lo podamos ahorrar y destinarlos para algo que necesitemos. Luego vemos el modelo de planificación, donde se ven las ecuaciones que especifican las relaciones claves, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a, de repente, específicamente tratar? Y las salidas o outputs, que son los estados financieros previstos, los ratios financieros y el origen y la aplicación de la tesorería. O sea, veo primero mis entradas y veo también lo que son las salidas de mis estados financieros. La planificación financiera, según su periodo de realización, va a tener dos formas. La que conocemos a corto plazo. Rara vez se proyecta más allá de 12 meses siguientes. Asegura que la empresa disponga de liquidez suficiente para pagar sus cuentas y para que el endeudamiento y los préstamos a corto plazo se tomen en condiciones favorables. Incluye el uso de pronósticos trimestrales de ventas suministrados por la mercadotecnia. Definitivamente, cuando ustedes colocan, hay empresas que de repente van a tener ganancias dependiendo, ¿no? El producto, lo que ofrezcan a corto plazo, ¿no? Pero van a haber situaciones, y les pongo el ejemplo. En mi caso, colocamos dos especialistas, ¿no? Desde enero. Ya para medio año veíamos que, por ejemplo, no había mucho ingreso, ¿no? Entonces, empezamos con tres especialistas nuevos y tuvimos que ir retirándolos. ¿Por qué? Porque asumíamos que un sueldo tiene que llegar hasta fin de año. Y si íbamos a mantener a los tres especialistas, definitivamente no. No íbamos a quedarnos en rojo, es decir, endeudados para el año entrante. Entonces tuvimos que ir viendo quién definitivamente no tiene pérdidas. Con los otros sí empezamos a hacer estrategias para que puedan venir los pacientes, ¿no? Pero a pesar de esto, miren lo que pasó. El paciente que tiene CIS no paga. O sea, yo tengo dos especialistas que se están manejando mediante CIS. El pago es poco, 12 soles por consulta. Entonces, y todavía por CIS. ¿No? O sea, no tengo mucha ganancia en relación a lo que se le paga al especialista. O sea, yo sí siento, y eso lo hemos dicho en una reunión, que hay pérdidas. Pero bueno, según quien está de gerente en el momento, pues nos dice, no, eso se va a ver a largo plazo. Bueno, yo creo que en estos casos, por ejemplo, no se debería trabajar así, ¿no? El tema de la especialidad, ya hemos hecho propaganda, convencemos al paciente para que vaya, pero no sigue siendo la demanda tanta como debería, ¿no? Más que todo con uno, porque con la pediatra todo está funcionando bien. Luego tenemos los que es a largo plazo. Está formada por las consideraciones estratégicas en cuanto a oportunidades futuras de mercado y a productos nuevos para satisfacerla. Se descubren oportunidades y después se desarrollan estrategias y programas efectivos para capitalizar dichas oportunidades. Se concentra en los objetivos de la empresa, las inversiones que se necesitan para alcanzar esos objetivos y el financiamiento que se tiene para obtener, teniendo en cuenta aspectos importantes. Entonces, de repente a largo plazo ya sabemos que de repente en 2, 3, 4 años vamos a empezar recién a ver una ganancia. Y esto, por ejemplo, yo les pongo pues en empresas grandes, ¿no? De repente, pues, qué les puedo mencionar? De repente, un hotel, ¿no? Un hotel de 5 estrellas, con todas las comodidades. Ahí sí, tus 3 primeros años, 4 primeros años no vas a ver ganancia. Todo es prácticamente del capital que estás manejando. ¿Por qué? Porque te tienes que ser conocido. Tienes que ver también de repente qué lazos o qué conexiones vas a poder tener para que empieces a tener clientela. Y eso va a ser en base al servicio que ofrezcas y seas recomendado. Porque si tu servicio es malo, definitivamente no vas a lograr nada. Y lo mismo pasa en salud. Yo puedo tener a mi pediatra y si la gente se va pasando la voz que hay una pediatra y es muy buena, ¿qué me va a pasar? Va a aumentar mi demanda. Pero si ven que la pediatra no tiene buen trato, definitivamente no va a pasar nada. Ahora bien, definamos un poquito la parte de a corto plazo. Manuel de Jesús Forno cita a James Van Hornen al definir la administración del capital de trabajo como la gestión de los activos corrientes de la entidad y el financiamiento requerido para apoyar los activos corrientes. ¿Y cómo se hace el cálculo? Mi capital contable, mis activos corrientes, obviamente que es el dinero, el ingreso que se tiene,
y los pasivos corrientes que van a ser en este caso todas las salidas, los egresos de dinero que hay en una empresa. Las partes del proceso de la planificación, entonces, mencionábamos que los fines es especificar metas objetivas, el medio que necesito de una organización, ejecución y dirección, los recursos, determinar tipos y cantidades de los recursos, realización, elaborar presupuestos, ya sea de operación, de las inversiones o la parte financiera, y el control que era evaluar los resultados versus los patrones o modelos previos. ¿Qué fases del control financiero voy a tener? Primero, que debo planificar las acciones que voy a realizar. Segundo, llevaré a cabo las acciones planificadas. Y tercero, verifico la eficiencia de cómo se hicieron estas actividades planificadas. Debo pronosticar los resultados de mis decisiones de forma de medidas de rendimiento, recurrir a la información sobre el rendimiento real, comparar el rendimiento real con el pronóstico y cuando se descubre que una decisión es deficiente, se busca el procedimiento que lo causó y voy a corregir sus consecuencias hasta donde sea posible. Ahora, el modelo económico de resultado, ¿qué cosa va a ser? La representación dinámica del estado de pérdidas y ganancias y muestran los ingresos, costos, gastos y utilidades para diferentes volúmenes de ventas, con una determinada estrategia y estructura de la empresa. Mientras que el modelo financiero es una representación dinámica del balance que me permite conocer la estructura financiera de la empresa en razón de volumen de ventas, su estrategia comercial, de compras, cobranzas, capitalización y endeudamiento. El modelo económico de resultado, tenemos que su dinámica del modelo es aumenta el índice de rentabilidad comercial, disminuye el índice de la estructura, disminuye el punto de equilibrio. Esto lo vamos a tratar ya al final para que vean de qué se trata el punto de equilibrio. Los submodelos, modelo de contribución marginal, modelo de estructura. ¿Qué influencias positivas tiene? Estimula al personal a trabajar en forma eficiente. Ya vemos, ¿no? Algo positivo. Pero lo negativo es que impiden el desarrollo del personal, lo que los desanima, corrompen y se oponen a la introducción de toda clase de mejoras, ¿no? Entonces ya vemos la parte negativa, de repente que no me deja que el personal se desarrolle, ¿no? Pero la única parte es que va a estimular al personal a que trabaje de manera eficiente, que a veces eso es lo que uno busca. Mientras que el modelo financiero, ¿qué me permite? Determinar los recursos necesarios para alcanzar un volumen de ventas dado, estimar la capacidad financiera de ventas para una determinada disponibilidad del recurso, evaluar el impacto de ciertas decisiones que afectan sus requerimientos de capital de trabajo, como son el nivel de inventarios, el plazo promedio de pagos de los clientes y el plazo de pago a los proveedores. Y evaluar el impacto de los factores externos como los procesos inflacionarios, las devaluaciones, los cambios de política fiscal sobre la estructura financiera de la empresa. En cuanto al modelo financiero, se modifica con las decisiones que tome obviamente una dirección o una gerencia. ¿Qué motivos podrían hacer que esto cambie? Aumento de ventas, el tipo de clientes, el sistema de inventarios, los proveedores y acreedores, que puedo cambiarlos y no tener unos fijos, los créditos a largo plazo, líneas de crédito de repente revolventes, el aumento del capital, pérdidas, presiones inflacionarias. ¿Qué herramientas vamos a tener? El punto de equilibrio es un momento o punto económico en que una empresa no genera ni utilidad ni pérdida, que a veces cuando empiezas un negocio es lo ideal, porque no es bueno que generes una pérdida, pero como hemos visto, por más corto plazo que sea, tampoco se va a tener una ganancia inmediata. La planificación de utilidades es la elaboración de los estados pro forma, los cuales son estados financieros proyectados, tanto estado de resultados como balance. El apalancamiento y riesgo de operación mide la utilidad antes del interés e impuestos. El aplacamiento financiero mide el efecto de la relación entre el porcentaje de crecimiento de la utilidad antes de intereses e impuestos y el porcentaje del crecimiento de la deuda. Eso de repente está más dirigido ya para otro tipo de empresas, ¿ya? Presupuestos, la declaración de los resultados esperados, expresados en términos numéricos. El pronóstico financiero, es el flujo de efectivo necesario para el pago de los gastos, para el capital del trabajo y para la inversión a largo plazo,
puede pronosticarse a partir del estado de resultados pro forma y valores generales. Estado de origen y aplicación de fondos. Es responsabilidad del tesorero la administración de las fuentes y las aplicaciones de fondos. Y el estado de origen y aplicación de fondos, que va a ser la responsabilidad del tesorero, contador o del administrador, la administración de las fuentes y de las aplicaciones de fondos. No solamente debe estar seguro de que hay efectivo disponible para las necesidades que requeramos, también debe programar la administración estratégica de los fondos para facilitar el crecimiento a largo plazo en vía de expansión o adquisición del capital. El cash flow es un estado financiero que nos muestra el origen de los fondos que tendrá una empresa, así como las aplicaciones que haremos en dos o más periodos o ejercicios futuros. El estado de resultados de proforma consiste en utilizar un método porcentual de ventas, el cual predice las ventas para luego establecer el costo de los bienes vendidos, costos de operación y gastos de intereses en forma de porcentaje de ventas proyectadas. El estado de situación o el balance. Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el balance general. Probablemente el mejor uso más generalizado es el método de cálculo de estimación. Los valores de ciertas cuentas de balance general son estimados en tanto que otras son acumuladas. Ahora sí, entramos al tema del punto de equilibrio, que eso sí ustedes deben de manejarlo. Consiste en predeterminar un importante en el cual la empresa no sufra ni pérdidas ni obtenga utilidades, es decir, el punto donde las ventas son iguales a los costos que a los gastos. Para obtener esta cifra es necesario reclasificar los costos y los gastos del estado de pérdidas y ganancias en la empresa. Eh, Conceptos. ¿Qué es un costo fijo? Tiene relación directa con el factor. Por ejemplo, las amortizaciones, las depreciaciones, los sueldos. Es algo fijo. Mi sueldo no va a ser alterado. El monto que yo recibo va a ser fijo. El servicio de la luz, que sí se puede alterar, pero de todas maneras siempre hay un costo fijo. El teléfono, el alquiler, ¿no es cierto? Esos son costos fijos. Un costo variable es el que depende directamente de las ventas. Por ejemplo, una comisión, el material, no todos los materiales tienen el mismo precio, la mano de obra, no es lo mismo la mano de obra, o mejor dicho, el servicio de un obstetra que un odontólogo de un médico, gastos de empaque y embarque, ¿no? Ya esto refiriéndose a una empresa, pero en mi caso de repente, gastos de repente, no es lo mismo un gasto de ecografía que un gasto para, ¿cómo se llama? Un rayos X o el tema de laboratorio, ¿no? Los insumos tienen gastos diferentes, ¿no? Ahora bien, ¿qué es importante que ustedes, o lo que pueden más o menos ver en esa figura? Nosotros tenemos hacia arriba lo que son las ventas y los costos y de manera horizontal lo que va a ser la producción. Si se dan cuenta, los costos fijos se mantienen en una sola línea, no suben ni bajan, porque es algo, obviamente, como su palabra lo dice, fijo. Los costos variables sí son pues lo que se puede ir cambiando. Acá va a haber un cruce o un punto, que es el punto de equilibrio entre qué, entre lo que van a ser los costos totales que se va a tener de algunos productos y las ventas. Donde se une las ventas con los costos totales es el punto de equilibrio, que no debe de tener ni ganancias ni pérdidas, dijimos, no debe ser igual a uno o igual a cero. ¿Qué va a pasar hacia arriba? Se va a generar las utilidades. O sea, a mí me conviene que esto se amplíe porque eso va a ser la utilidad o las ganancias que yo voy a tener. Mientras que cuando nosotros iniciamos, ¿qué van a ver hacia ese lado? Las pérdidas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? Evaluar, ¿no? Cuando, sobre todo, tenemos una empresa para de repente colocar los precios, de repente cuánto voy a cobrar en la consulta, cuánto voy a cobrar por un procedimiento, ¿no? Para ver las ganancias que yo quisiera obtener o simplemente de repente si estoy empezando para no tener pérdidas. Ahora bien, hay una fórmula. Este es un tipo de fórmula. Les voy a enseñar tres tipos de fórmula. Punto de equilibrio en unidades. Son los costos fijos sobre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Precio de venta unitario a lo que yo estoy adquiriendo y el costo al que yo le voy a dar al producto. La otra fórmula para calcular el punto de equilibrio es
cantidad de equilibrio, ¿no? Que se refleja o este, se expresa de esta manera. QE es igual a los costos fijos sobre el valor de venta unitario menos el costo variable unitario. Las ventas de equilibrio es la cantidad de equilibrio, lo que yo voy a encontrar, sobre el valor de venta unitario. Ahora, vamos. Otra fórmula que existe también es este, el valor de venta unitario por la cantidad de equilibrio va a ser igual al costo de variable unitario por la cantidad de equilibrio más los costos fijos más esto supuestamente debe ser lo que yo deseo proyectarme a ganar. ¿Ya? Entonces acá tenemos que Q va a ser igual a los costos fijos más acá, esto está en relación a las rentas, a las ganancias que yo quiero obtener, sobre el valor de venta unitario menos el costo variable unitario. Ya, acá vamos a un ejemplo. Yo tengo una empresa que elabora un producto. Presenta la siguiente información. ¿Cuánto es el costo variable unitario? 35. Costo fijo, 1.800. El valor de venta por cada unidad, 50 soles. Vamos a determinar el punto de equilibrio. Entonces, para determinar el punto de equilibrio era QE, dije, QE, ¿no es cierto? Costo fijo, 1.800. Valor de venta unitario, dijimos que era 50. Pero ¿cuánto me costó a mí el costo de la variable unitaria? El producto me costó 35, ¿no es cierto? Entonces son 120 unidades que yo voy a, ¿cómo se llama? Vender o producir. O lo que tengo, ¿cómo se llama? Eh, claro, en este caso producir. Ahora vamos a hallar lo que sería la venta de equilibrio, que es el costo del equilibrio que dijimos que era 120. Son los productos que tenemos que vender, la cantidad, ¿no? Multiplicado por qué? Por el valor de venta unitario. ¿Y cuánto dijimos que se tenía que vender cada unidad? A 50. Entonces obtendremos una ganancia de 6.000. Ahora vamos a comprobar el punto de equilibrio. El estado de resultado. Mi venta fue 120 con un precio de 50 soles cada uno y se obtenía 6.000. Mi costo variable, miren, yo vendí 120 productos, pero el precio al que yo lo adquirí fue a 35. Ahí tuvimos un gasto de 4.200. Prácticamente como se podría decir que he tenido una ganancia no aparente de 1.800. ¿Y cuáles fueron mis costos fijos? 1.800. Entonces, no tuve ni pérdidas ni ganancias, ¿no es cierto? Eso es lo ideal cuando nosotros vamos a empezar una empresa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener una utilidad de 750? Aplicamos esta fórmula. 1.800, que son mis costos fijos, más lo que yo les decía, lo que yo quiero obtener, en este caso 750, esa es la ganancia que yo quiero tener, sobre el valor de venta unitario. ¿A cuánto lo estoy vendiendo? A 50, menos el valor o el costo variable unitario, 35. Entonces, haciendo la ecuación, la fórmula, me sale que yo tendría que vender 170 unidades para poder tener esta ganancia. Y obviamente, luego, estas 170 unidades que voy a hacer, lo voy a multiplicar por 50 para ver, ¿cómo se llama? La ganancia que tendría, ¿no? Y en este caso igual, ¿no? Con el costo variable para ver la ganancia que estoy obteniendo en relación a qué? Al costo fijo que yo tengo. Ahí sí yo podría, ¿cómo se llama? Analizar y ver a cuánto me tengo que proyectar para poder, ¿cómo se llama? Ir teniendo ya cierto margen de ganancia. Los 17 errores más comunes en la planificación financiera es no ahorrar lo suficiente para el futuro, ¿no? De repente tenemos el dinero, un capital y gastamos y no sabemos manejarlo o distribuirlo, que es lo que sucede en los centros de salud.
No disponer de objetivos claros. No contar con un buen asesor financiero. Ojo chicos, ustedes, si bien es cierto, en su momento llegan a ser gerentes, pero trabajan de la mano con un contador. El tema de contabilidad, como ustedes han visto, yo solo les estoy dando una parte, pero son varios los términos, varios los cálculos que se manejan, ¿no es cierto?, para llegar a hacer una buena administración de los recursos. Entonces, tiene que ser un buen asesor financiero. Obviamente, alguien que no los haga caer en trampas, ¿no es cierto? O quiera tener, pues, ciertas ganancias. Y recuerden que ustedes son los que firman. Entonces, no se iría el contador de repente con una sanción, sino es el gerente porque el gerente está probando todo. Planificar en forma estática y rígida, una vez y para siempre. Todo plan debe ser flexible. La importancia fundamental reside en el proceso de planificación y no en el plan en sí mismo. No poseer un buen seguro de vida. No considerar el costo de la oportunidad, ¿no? No evaluar correctamente el riesgo de las inversiones. Si bien es cierto, como les digo, todo es un riesgo. Cualquier tipo de empresa, hasta en el tema de salud es un riesgo. El que yo me haya arriesgado a colocar especialistas sí es un riesgo. No gané, pero de repente, quién sabe, más adelante con otra estrategia que cambie, vaya a tener los ingresos que estoy esperando. No considerar el riesgo país. No diversificar. También diversificar demasiado, o sea, perdernos el enfoque a lo que me estoy yendo y me estoy, como se dice, yendo pues por la tangente, ¿no? Tomar decisiones sin recabar la información necesaria. En temas de dinero, chicos, no es como otros temas de repente sociales o temas de repente de cambiar a alguien de un lugar a otro, no. Para esto tú tienes que hacer un estudio de mercado. No es decir, ya, pues a ver, voy a probar, ya voy a poner mi máquina de rayos X, voy a invertir. Y si ves que no hay movimiento, te quedas con la deuda de pagar tu equipo de rayos X. Y esa pérdida, entonces tú tienes que hacer un estudio de mercadeo. Y esto, para esto, ¿cómo se hace? Con encuestas. Señor usuario, ¿usted estaría dispuesto a pagar, ¿no? 10, 20, 30 soles para tener una idea? Entonces, no, pues definitivamente si paga menos de 20 soles, no hay nadie que me cobre una radiografía tan barata. Entonces, no voy a tener, no es buena la idea. Entonces, voy así probando las opciones, ¿no? ¿Usted pagaría por un especialista? ¿Qué especialista? ¿Cuánto pagaría por la consulta? Entonces, al hacer un estudio así, yo ya recién me puedo arriesgar a decir, sí, voy a colocar. Porque recuerden que mis primeros meses van a ser que va a salir, como se dice, de mi bolsillo o de mi capital, el pago del especialista, hasta que yo vaya viendo las ganancias que pueda tener. Ah, no estimar los imprevistos. Planifiquemos. Siempre tengamos ahí, como les digo, un colchoncito, algo que nos aseguremos ante alguna situación que pueda pasar. Adquirir deudas sin evaluar capacidad de pago. Eso. ¿Yo para qué me endeudo? ¿Yo para qué agarro y a todos los servicios por complacer a mi personal? Ya, sí, sí, les voy a dar canasta a fin de año todos, no se preocupen, me endeudo con tal empresa. Sí, 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 vayan a sacar sus vales de manera mensual. ¿Para qué me endeudo si no voy a tener el dinero? El personal se enojará, ni modo. Pero si yo no estoy en la capacidad financiera de poder ofrecerles algo así, ¿para qué te endeudas? No lo hagas. Tienes que analizar y ver de repente buscar otra opción. Mantener elevados niveles de gastos y elevados gastos fijos. Esto sí es importante, chicos. Y esto yo a veces lo veo en otras situaciones. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud tiene lo que es, lo que somos en cuanto a gastos, tenemos algo, ¿cómo se dice? Mm, ay, nosotros tenemos lo que son costos unificados. O sea, yo no me puedo ir al libre albedrío y decir, ah, ya, pues hoy día voy a cobrar 20 soles la consulta. No, porque hay una tarifa única. Entonces eso se tiene que respetar. Ya, pero de repente en otras situaciones sí, me puedo proyectar un poquito más, sí, en algo que yo pueda ofrecer, pero que no esté dentro de mí, tiene un nombre eso, dentro de mi tarifario. Ante pérdidas, actuar con pánico. Si yo estoy viendo que estoy perdiendo, porque a veces pasa, ¿no? Uno dice, bueno, he visto, ah, ahorita nos recuperamos. Vamos a la segunda evaluación del mes. Estamos en rojo. No, ahorita nos recuperamos. No. La primera vez que yo estoy viendo que estoy teniendo pérdidas, pues me pongo las pilas y yo veo, y sí, tengo que actuar con pánico y pensar, porque ya
se viene el segundo mes y voy a seguir en rojo, ¿cómo voy a recuperarme de esa pérdida? Y no se trata de decir, bueno, termina mi gestión y se la paso al otro gerente que venga. No. ¿Por qué? Porque el otro gerente que venga, ¿qué va a hacer? Va a empezar a restringir varias cosas. ¿Y qué va a pasar con ese gerente? ¿Va a ser el bueno o el malo? Va a ser el malo, pues. Entonces no se trata de eso. Si en tu gestión tú no supiste administrar bien, pues por lo menos trata de dejar sin deudas al establecimiento. Ante ganancias, sobreestimar la propia inteligencia financiera. Entonces, está bien, estoy teniendo mis ganancias, pero también tengo que ahí medirme, cuidarme, ¿no? Si por ahí puedo dar algún gusto, y al decir algún gusto es de repente, obviamente ustedes saben que como centro de salud yo no puedo dar dinero al trabajador como un tema de estímulo, ¿no? Pero de repente lo puede agasajar, puede hacer algo, puede haber un tema de alguna canastita no tan grande, una pequeña, qué sé yo, en algún determinado momento, ¿no? Esa es la idea también de compensar a mis trabajadores por o como retribución a el buen trabajo, obviamente, que realizan, ¿no? Y subestimar el factor al azar, ¿no? Siempre pensar ante alguna situación que se nos pueda presentar. El dinero es la garantía de que en el futuro tendremos lo que deseamos. Aunque no necesitemos nada para el momento, él nos asegura la posibilidad de satisfacer un nuevo deseo cuando se presente. Esto es bien cierto, chicos. A veces escucho siempre cosas, ya eso ya para terminar, el tema de, ay, el dinero, todo lo es el dinero. Cuando ustedes lleguen a un serum y tengan que hacer la administración, porque a veces dicen, no, todo es el dinero. No, es mentira, es cierto. Eh, Como les repito, todo es administrado por el SIS. El SIS te limita en muchas cosas y tú tienes que hacer pues magia para poder tener dinero extra o un recurso, ¿cómo se llama? Recaudado, ¿no? Directamente recaudado. No es mucho el ingreso que se tiene. Entonces, al decir yo que tienes que tener magia, es que ahí tienes que crear la manera, la forma, qué cosa ofrecer a tu usuario para poder tener ese recurso extra. ¿Por qué? Porque siempre en un establecimiento nosotros tenemos gastos fijos, por ejemplo, lo que son librería, tengo gastos fijos en lo que es imprenta, todos los meses se pide, gastos fijos de repente en gasolina por el tema de la ambulancia, gastos fijos por el tema de un personal al que se le paga un sueldo, ¿no? Pero siempre por ahí pasa algo. Doctor, el ascensor no funciona. Tienes que llamar al técnico. ¿Y cuánto creen que cuesta un mantenimiento de un ascensor? Son 2.500 soles. O sea, si yo a las justas tengo un ingreso de 4.000 y tengo que ir pagando lo que, algunas cosas que sí las tengo que pagar, imagínense, ¿no? Y si paralelo a eso viene un servicio, viene dental con que su silla odontológica se malogró y necesita reparación, ¿de dónde saco? Vuelvo a repetir, hay gastos que me los cobertura el SIS, imprenta y lo que es librería, ¿no? Pero hay cosas que salen así de un momento a otro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver la manera de tener más ingresos, no por recursos propios, no recaudados, directamente recaudados, que nos puedan servir justamente para, si les hablara de la caja chica, mantenemos una caja chica, miren, era de 300 soles, hemos subido 500 soles. ¿Por qué? Porque el personal necesita salir, que tengo que ir a hacer tal cosa, que tengo, y son taxis. ¿Cuántos les cobran los taxis? 7, 10, 15 soles si se van a la red a hacer un trámite, obviamente si están en relación a tema de indicadores o de su trabajo, no por cosas personales. O de repente, ¿saben qué? Se va a dar la campaña tanto, de un momento a otro. Necesito 50 refrigerios, porque tengo que trabajar así. Yo no voy a sacar a la gente a una caminata y no les voy a dar ni siquiera una botella de agua, ¿no? Entonces, son gastos imprevistos que se tienen, entonces, para que vean de que sí, pues, se necesita el dinero. Y para ser honesta, el CIS, como les digo, nos tiene atados de manos y no es fácil, ¿cómo se llama? Trabajar. De verdad que cuando se está en la gerencia, tienes que pensar de dónde vas a sacar el dinero y cómo vas a tener ese dinero y tratar de mantenerlo fijo para que también tú puedas hacer, ya sea desde un arreglo en tu centro de salud, para las reparaciones, para el contrato de personal, para equipar un consultorio, para de repente comprar una máquina, ¿no? Que te pueda servir para poder tú ofrecer más, ¿no? Y sobre todo un buen servicio de calidad, porque es lo único que yo voy a poder
ofertar a mi usuario, ¿para qué? Para ir creciendo y para tener demanda, para que puedan venir más usuarios, obviamente, que no sean CIS y que quieran pagar, ¿no? Y es lo que está pasando, por ejemplo, con personas de salud. Prefieren venir al centro de salud, pagar su consulta, se hace su evaluación, todo y no hay problema. Y todo implica también desde el trato con calidad que nosotros realicemos a nuestros pacientes para poder moverse. Cualquier empresa se mueve así, cualquier empresa. Por eso a veces, si ustedes se dan cuenta, las empresas, ¿cómo se buscan? Un buen personal, se ve el tema de la presencia, un buen currículum, ¿no? Que quizás en el tema del sector salud no es igual, pero tenemos que ir adecuando, ir capacitando, ir entrenando a nuestro personal, porque nuestra puerta de entrada es desde admisión y de ahí va a pasar por los siguientes servicios. Y lamentablemente nosotros no podemos poner una mala cara. Una mala cara representa que 100 personas después no quieran venir al centro de salud y nos hagan mala propaganda. Bien, chicos, en cuanto a la práctica va a estar en relación a lo que es un ejemplo de que si es que ustedes tuvieran un consultorio, cómo podrían o cuántas consultas tendrían que realizar para poder tener por lo menos su ganancia o de repente mantener un punto de equilibrio. En la práctica, si no me equivoco, les he puesto otra fórmula más sencilla para que puedan trabajar, pero también podrían aplicar la que les he dado. Listo, chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Xiomara, más bien por el tiempo. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.